Muy buenas Muy tardes, buenas tardes, estimado apreciado amigo. público. Sean bienvenidos. Hoy miércoles 19 de agosto del 2020 a nuestro canal De lo conocido a lo desconocido, con la maravillosa obra del maestro Samael Aun Weor, La Gran Rebelión. Hoy queremos estudiar y compartir con ustedes el capítulo 12, Las tres mentes. Bueno, estimados amigos, antes de la lectura del capítulo, vamos a hacer un pequeño abrebocas de introducción para ustedes, para hacer una pequeña complementación de apertura. Lo importante de estos libros es para que nos atrevamos a realizar nuestro propio autodescubrimiento, con el fin de que nos autorrealicemos y que podamos despertar nuestra conciencia. Este tema, a pesar de que es supremamente interesante, es desconocido para la ciencia oficial, pero es la ciencia pura. El conocimiento por medio de los sentidos es imposible que sepa de lo que existe en el más allá, porque estos tienen un límite, solo conocen lo externo, lo que es la mente sensual. Lo que palpamos, lo que tocamos, como Santo Tomás, lo que tocamos, lo tridimensional. Tenemos que hacer la diferencia. La mente intermedia solo se limita a creer, y eso es todo. En esta mente intermedia se encuentran las creencias, los dogmas, los preceptos y el urbanismo, etc. En la mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. La fe es la obra. El que tiene fe no necesita creer. La fe es la experiencia directa, totalmente contrario a lo que hemos conocido intelectualmente. Totalmente. La fe es la sabiduría verdadera y no vanas creencias. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas pasadas, conoce los misterios de la vida y de la muerte, y todo esto es experiencia directa, no por lo que he leído ni por lo que me han contado. Si queremos cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar, y de marchar hacia la liberación, necesitamos autodescubrirnos en nuestro propio mundo psicológico y acabar con esos tenebrosos yoes que se proyectan acá en este mundo tridimensional, en nuestro diario vivir, para que pueda florecer el despertar de la conciencia. Y también acá donde quien ha abierto la mente interior, además de recordar vidas pasadas y de conocer los misterios de la vida y de la muerte, tiene también poder sobre los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Entonces los poderes son muy grandes, pero tenemos que despertar conciencia, despejarnos de todo lo que es la mente sensual y la mente intermedia y trabajar, practicar en lo que es la mente interior. Y no tampoco querer buscar poderes, porque es que los poderes, el mayor poder que necesitamos obtener es despertar nuestra conciencia. Al tener nuestra conciencia totalmente clara, podemos realizar el trabajo como verdaderamente es. Sí, correcto. No, pero es un poder innato el trabajar en estos 4 elementos de la naturaleza. Sí, te lo digo es por la cuestión de que siempre nos atrae mucho el obtener poderes para manejarlo a los demás y manejar el mundo en que estamos. No, totalmente y eso de no acuerdo. es, porque miren los poderes materiales que hay en este momento. Nos tienen totalmente destrozadas nuestras vidas porque no sabemos ni para dónde vamos. Ahora sí es que verdad no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos, ni qué más vamos a hacer, ni qué más se nos presenta en un futuro. Pero es un dominio material que eso se acaba. Todo lo que usted hace se le devuelve. Esa es la única tranquilidad. Porque
lo material se acaba. Pues si no es a bienestar, las cosas no se dan. Porque si no es a bien que usted tiene el manejo, el dominio, pues las cosas no se le van a dar. Claro. Sí, O si se le dan, todo tiene su límite. es perecedero también. Es perecedero. Bueno, vamos a la lectura. La Gran Rebelión, capítulo 12, las tres mentes. Existen por doquiera muchos bribones del intelecto sin orientación positiva y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente, el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Mire desde donde viene todo el retroceso de la humanidad, todo lo que fue el Renacimiento. Antes de aquel siglo, la famosa isla Nontravada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esa isla misteriosa. Después del siglo XVIII, la citada isla se perdió en la eternidad. Nadie sabe nada sobre la misma. En la época del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas que todavía abundan en la verde Erin, Irlanda. Desafortunadamente, todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibido por la humanidad debido a las sabiondeces de los bribones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día los sabiondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan, aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría. Posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados, metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. En nombre de la verdad, debemos decir que, en síntesis, tenemos tres mentes. A la primera podemos y debemos llamarla la mente sensual. A la segunda la bautizaremos con el nombre de la mente intermedia. A la tercera la llamaremos mente interior. Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa. Incuestionablemente, la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones, la mente sensual es terriblemente grosera y materialista. No puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Para los vibrones del intelecto,
Atrapados totalmente por los sentidos externos y embotellados entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura. Dentro de la razón, de la sin razón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón debido a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para que todos los funcionalismos de la mente sensual, si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Mente intermedia es diferente. Sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real. Se limita a creer y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas. Ay, Dios mío. Los dogmas inquebrantables, etc. Se cae todo el mundo encima de uno con esto. Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Indubitablemente, la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación, la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Vale la pena volver a leer. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la auténtica fe en el ser humano. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia. La fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente, existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico, enfatizaremos lo siguiente: el que tiene fe verdadera no necesita creer. Es que la fe auténtica es sapiencia vivida, cognición exacta, experiencia directa. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia y ahora cuesta mucho trabajo hacerles comprender a las gentes que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resorte íntimo
todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vivida, terriblemente real. Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual. No puede aceptarlo porque se sale de sus dominios. Nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas. Es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela o lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia, porque de hecho contraría a sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptos religiosos le hicieron aprender de memoria, etc. Jesús el Gran Kabir advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los 5 sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia, esto es irrefutable, irrebatible. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis con el propósito de liberar la conciencia, la esencia indubitablemente de hecho y por derecho propio inicia la autoobservación psicológica. Obviamente, la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa a medida que vayamos aniquilando los elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis. Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto su mente interior en un 100%. Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, moveríais montañas. ¿Cómo les pareció? Bueno, estimados amigos, continuamos con la reflexión para este capítulo, que de verdad es muy interesante y de mucho, o sea, esto nos pone a temblar. Esto nos pone a temblar porque verdaderamente la equivocación ha sido totalmente con el intelectualismo.
Bueno, estimado amigo. No, y los dogmas me han parecido más duro, porque es que a uno le enseñan, así tiene que ser, así. Y Sí, no, qué equivocación. los dogmas es parte del intelectualismo, porque es que Sí, es un adormecimiento en el que hemos estado tanto material como la cuestión dogmática, porque la cuestión dogmática ha sido el miedo que nos han aplicado para que realmente caminemos en un solo sentido como el materialismo quiere. Bueno, estimados amigos, para el mundo la felicidad se traduce en aspectos meramente materiales, como el dinero, la buena posición social, la comodidad y todo lo que se deriva de lo material. Aquí está la respuesta. sí. Aquí está la respuesta. Con el dogmatismo y el materialismo nos tienen totalmente dominados. ¿Y cómo nos dominan? Con el dinero, con la buena posición social, que es una parte importantísima en este mundo horizontal en que estamos, tener posición. Y la comodidad, porque La esa comodidad adormece también. adormece también, y todo lo que se deriva de lo material. Aquí está ahí una reflexión inmensamente grande, comenzando a leer este pedacito que estamos leyendo. Nos dice el maestro Samael, hay dos maneras de revolcarse entre el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se revuelcan en el lodo de la riqueza, la comodidad. La comodidad que buscamos todo el tiempo en tener riquezas para revolcarnos en ella y desechar el lodo. Así que vivir por vivir, existir por existir, así porque sí, sin saber por qué ni para qué, no tenemos la menor importancia. Qué duro, estimados amigos, mire, este capítulo es una belleza. Así que vivir por vivir, existir por existir, así porque sí, sin saber por qué ni para qué, no tenemos la menor importancia, no tiene la menor importancia. ¿Quiénes somos? Otra pregunta importante. ¿Para qué vivimos? Otra pregunta más interesante. ¿Por qué existimos? Otra pregunta supremamente escalofriante. ¿Tantos afanes al final para qué? Ahí, estimados amigos, este capítulo está pero extremadamente escalofriante. Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energías. A la Tierra lo único que le interesa es recibir el alimento energético que debe pasar por nuestros cuerpos, y eso es todo. Conclusión, la felicidad la encontramos cuando verdaderamente somos libres de todos los egos que cargamos en nuestro interior, que cargamos en nuestra psiquis, cuando tenemos los tres cerebros, el pensante, el sintiente y el actuante, liberados totalmente. Volvámoslo a leer porque esa, de verdad que sí. Sí. Somos libres. La felicidad la encontramos cuando verdaderamente somos libres de todos los egos que cargamos en nuestro interior. Lo importante, sacar todos los egos que tenemos en nuestro interior para tener esa felicidad. No, y de verdad que sí, pues cuando uno se libera de angustias, tristezas, miedos, uno se va sintiendo libre de tanto dogma, Dios mío, que si no va a misa, ¿cómo es? Que el quien no va a misa no consigue camisa. Pues a usted sí, sometido sí, totalmente. Que cargamos en nuestra psiquis cuando tenemos los tres cerebros, el pensante, el sintiente y el actuante, liberados totalmente. O sea que debemos trabajar es por esa liberación, de sacar todos esos egos y acabar con todo ese tipo de cosas que tenemos en nuestros tres cerebros que no nos dejan
trabajar con en esas nuestra parte legiones. espiritual. Antes el cuerpo aguanta mucho. Claro. Liberarnos de tantas legiones, de esa multiplicidad de egos. Bueno, y la mente sensual solo sabe de conceptos. Es decir, la razón no puede solucionar todo. Y nosotros que nos creemos pues que porque uno lee un libro, pasó por una universidad, ya se cree pues que se las sabe todas. No, y la razón no ayuda, No acepta. no beneficia absolutamente nada. La mente intermedia tiene una característica, las creencias, y estas se convierten en dogmas, el amarre del mundo material. Durísimo. Si queremos conocer la verdad, la realidad objetiva, tenemos que despertar la mente interior. No es el ego, la mente sensual, no son las creencias. La mente intermedia es el ser, porque el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. La verdad no se puede definir. Quien define la verdad está emitiendo un concepto. La verdad es la manifestación pura del ser. El ser es la cristificación. La cristificación es un estado, no es una persona. La cristificación es la limpieza de nuestro templo, el cuerpo, para que en este pueda manifestarse la verdad, lo real, el ser. Ese debería ser nuestro verdadero propósito, buscar el desarrollo de la mente interior. Cuando decidimos trabajar en nuestros defectos, vicios, negatividades, es porque estamos buscando la mente interior. Abriendo la mente interior nace la auténtica fe, porque la fe es el producto de la conciencia y no de la creencia, y menos de la sensualidad de los sentidos. Qué interesante esta parte. Abriendo la mente interior nace la auténtica fe, porque la fe es el producto de la conciencia y no de la creencia, y menos de la sensualidad de los sentidos. Recordemos que la mente sensual y la mente intermedia son alimentadas por el ego. No, qué dolor. Tenemos 2 contra 1. Y la mente interior es alimentada por el ser. Para lograr alcanzar la mente interior, debemos eliminar la mente sensual y la mente intermedia mediante el trabajo psicológico. De esta manera, los 3 cerebros trabajarán con la mente interior. Abrir la mente interior se puede lograr con constancia, trabajo, voluntad y decisión y permanencia. Para poder entrar en un buen trabajo psicológico, tenemos que aprender obligatoriamente a desarrollar la imaginación consciente o dirigida. Muy interesante esta parte. La mente interior es el camino que tenemos que buscar, es el despertar la conciencia. Es practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia: el morir psicológico, el nacimiento alquímico o energía sexual y el sacrificio por la humanidad. Lo primero que debemos hacer es aceptar, admitir, reconocer que tenemos multiplicidad de yoes, que eso es muy difícil y muy en esta parte materialista, es una parte que no le dan crédito a esta parte. Y hay que aceptar, admitir, reconocer que tenemos multiplicidad de yoes. Lo segundo que debemos hacer es admitir la posibilidad de cambio. Y lo tercero que debemos hacer es tener el propósito de liberar la conciencia. Y con estos cambios iniciamos la autoobservación psicológica. Qué importante todos estos propósitos que tienen al final de esta reflexión
y que realmente hemos sido tan sometidos y tan engreídos en la parte intelectual que nuestra conciencia nunca se le dio la oportunidad del despertar. Así que, estimados amigos, a trabajar en este despertar porque nos cogió la noche. Nos cogió la noche. Y no, pues es que queda uno sin palabras con este capítulo. Pues es decir, a como de lugar lo que tenemos que hacer es despertar conciencia. Y volvemos y repetimos. A todo lo que nos dicen no le podemos decir amén. Nos dieron toda la oportunidad de nosotros despertar conciencia y la podemos lograr. Abajo el miedo, abajo todos estos esquemas que nos están sometiendo. Y acabar con este conformismo en el que estamos, porque realmente dejamos pensar a los sabiondos del intelecto y nosotros no nos esforzamos por salir de esta insensatez y este adormecimiento y este materialismo en el que estamos. Qué duro, estimados amigos. Tenemos que despertar a como de lugar porque ya hay muy poco tiempo. No, nos decía, hace mucho tiempo viene diciéndonos un amigo muy especial, que en su momento diremos el nombre, que no había nada que comer, no hay nada que comer. Pues ahora entendemos por qué antes este cuerpo es muy fuerte, porque el agua tiene muchos químicos, los alimentos transgénicos y todo tipo de alimento pues que ya está degenerado, reprocesado, todo eso, no, pues ninguno de esos alimentos nos ayuda, más que nos condicionan en un sistema de internet pues a ver televisión nada más y encasetados para ver nada más televisión. Claro, acabamos. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al fin de este capítulo. Es algo tan interesante y tan preocupante porque estamos realmente ya en los tiempos del fin. Ya esto ha terminado. Lo que necesitamos en este momento es reconciliarnos con la divinidad, pedir el perdón que debemos perder por todo el desastre que también hemos creado consciente e inconscientemente en este mundo horizontal. Les suplicamos a todos ustedes, estimados amigos, que tomemos en cuenta que debemos tener, aunque sea los libritos de cabecera, para el despertar de nuestra conciencia, que tiene que ser en el momento, porque ya el tiempo se acabó. Este caos en el que estamos, estas cuarentenas y estas pandemias en las que estamos viviendo, nos están demostrando la gran equivocación nuestra de haber aceptado tanto el intelectualismo y haber sido tan escasos para nosotros haber tenido una reflexión en la que debiéramos haber sido nosotros experimentar y buscar la verdadera realidad de las cosas y no haber hecho como el borrego, seguir al que nos estaba dirigiendo, y nos hemos comportado de una forma tan necia y tan escasa por la pereza espiritual que manejamos, que nos dejamos gobernar y nunca tuvimos el tiempo para experimentar nuestra propia Realidad. fe y nuestra propia realidad, la fe que es la realidad de lo que verdaderamente se vive. Así, estimados amigos, les seguimos dejando en sus manos el libro de Psicología Revolucionaria, el libro de la Gran Rebelión, para que realmente busquemos ese despertar, porque tenemos que buscarlo y trabajar aguerridamente sobre este pequeño espacio que nos han permitido de arrepentimiento. Estimados amigos, una feliz tarde, una muy buena noche
y una muy buena reflexión. A estudiar, estimados amigos, aunque nos agarró la noche, pero estimados amigos, a tratar de buscar el pequeño despertar que sea, porque sabemos que todas nuestras entidades divinas, para ellos nos cuenta el tiempo, ellos cuentan el trabajo y la insistencia que usted ponga, porque tiene oportunidad, tenemos oportunidad de liberarnos apresurando y exagerando el trabajo, un trabajo constante para poder obtener este despertar y esta bendición, que tengamos misericordia, porque lo que tenemos que clamar es misericordia a todas las huestes celestiales, porque verdaderamente por nuestros propios méritos es muy escaso. Claro que sí. Bueno, apreciado público, agradecemos mucho el compartir con nosotros este capítulo tan interesante de capítulo 12, las tres mentes del libro de la Gran Revolución. Los esperamos en nuestro canal de Lo Conocido a lo Desconocido el próximo miércoles 26 de agosto del 2020. Hagamos una buena reflexión, como dice Heriberto. Mucha práctica en la autoobservación de nuestros tres cerebros, pensante, sintiente, actuante. Tratar de estar en el péndulo, buscar el péndulo, ni en el centro del péndulo, ni a un lado de la balanza ni al otro lado, porque nos desequilibramos. Y a tratar de despertar la mente interior, que sea nuestro ser el que hable por nosotros. Pedir mucha dirección en estos momentos tan agobiantes. Pedir y clamar misericordia es lo único que nos queda. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto y que pasen una buena tarde. Ok, estimados amigos, Dios los bendiga y mucha reflexión y mucho arrepentimiento. Lo único que nos queda.